Muy buenos días, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a disfrutar la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, como todas las mañanas, señores, estaremos abordando temas de coyuntura, de actualidad. Nuestro invitado de esta mañana es Gabriel Labrador, periodista del periódico digital El Faro. Con él conversaremos sobre los últimos acontecimientos del caso Destape a la corrupción del expresidente Elías Antonio Saca y todas aquellas personas involucradas directa o indirectamente. ¿Cuáles son los últimos hallazgos? Porque han llegado miembros de un banco en este país a declarar en esta vista pública. También miembros de la Corte de Cuentas de la República que en su momento han declarado que fueron endebles en los casos y que recibieron orden del expresidente Hernán Contreras para no auditar los fondos desde Casa Presidencial, sino desde las instalaciones del ente Contralor. Hablaremos también de los hallazgos de los periodistas, señores, por supuesto, con nombre y apellido, de lo que se ha vertido en esta vista pública. Antes, aguánteme un ratito porque quiero saludar a Mr. Donut. Mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Arrancamos, señores, dándole la bienvenida a Gabriel Labrador del periódico digital El Faro. Gabriel, muy fino nuevamente por atender nuestra invitación. Gracias. Gracias, Sergio, por la invitación. Aquí estamos, a la orden. Gracias. Gabriel, quiero aprovecharte al máximo porque hay una gran cantidad de temas. Por supuesto que vamos a hablar ya no de los fondos de Taiwán, vamos a hablar de los fondos de China comunista ahora, pero eso va a ser más adelante porque obviamente hay acusaciones y muy graves por parte del gobierno de Taiwán de lo que le pidieron y al final no terminó dando. Pero quiero irme al caso del expresidente Elías Antonio Saca, Destape a la corrupción. ¿Qué es lo último que ha acontecido? Le hemos dado seguimiento ciertamente y han concurrido miembros, por ejemplo, de bancos que en aquel entonces estuvieron ligados. Quiero arrancar por ahí. ¿Qué dijeron puntualmente? Puntualmente los empleados del Banco Cuscatlán de aquel entonces, 2004-2009, que es distinto al Banco Cuscatlán que está. De acuerdo, hay que hacer la diferencia, claro. Que se llaman igual. Así es. Que después pasó al banco otro nombre, y después al Citi, y después el Banco Cuscatlán de ahora. En aquel entonces, los empleados recibieron órdenes para ocultar los reportes de operaciones sospechosas. Al menos los testigos relatan un episodio de esos, en los que la presidencia del banco ordenó a los empleados de que a pesar de los grandes... ¿El señor Mauricio Samayoa? Exacto, él era el Mauricio Samayoa Rivas, hermano del exdiputado Rodrigo Samayoa, y ex candidato a la alcaldía de San Salvador, correcto. Arena, y después que fue diputado de Gana. Ok. Este expresidente del Banco Cuscatlán, ya fallecido, por cierto, que falleció en Miami hace unos 3 años o 2 años, él ordenó a los oficiales de cumplimiento del Banco Cuscatlán de entonces que ocultaran los reportes de operaciones sospechosas, o más bien que no le siguieran dándole largas. Luego también está los empleados del Banco Cuscatlán que dicen que les tocó cambiar los primeros cheques que llevaba el empleado de Casa Presidencial Pablo Gómez de la famosa partida secreta. Ellos estuvieron cambiando los cheques por órdenes superiores, era un empleado de una ordenanza y un empleado de seguridad. Después de unos meses se dieron cuenta que las cantidades que estaban moviendo eran muy abultadas y pidieron ya no seguir firmando los cheques. Entonces dejaron de endosar los cheques y así se vulneró una práctica legal que seguía el banco, ¿no? que cada cheque esté bien documentado, firmado, identificado, que no cambia. El banco dejó de hacer eso precisamente porque la presidencia de la República de entonces era tratada como un cliente VIP. Había un acuerdo, al parecer, entre el expresidente Saca y el expresidente del Banco Cuscatlán para precisamente que la presidencia
Saca fuera tratada como un cliente VIP. Antes de ahondar en esto, Sergio, yo quiero aprovechar, te lo había comentado, quiero aprovechar solo para hacer una aclaración. En la entrevista de la semana pasada cometí una ligereza al mencionar que uno de los fiscales, Mario Hueso, había interrumpido a la declaración del expresidente Saca en un momento en el que el expresidente estaba hablando de Arena. No es así, la realidad es que la interrupción del fiscal al expresidente en la confesión que rindió ante el Tribunal Segundo de Sentencia el 10 de agosto, la hizo en un momento en el que el expresidente estaba diciendo que el uso de la partida secreta venía de administraciones anteriores, con Francisco Flores, etc. En ese momento el fiscal Hueso interrumpe al expresidente Saca y le dice que ya no pueden continuar o sea, que no pueden continuar con eso, porque si lo que está declarando Saca no puede considerarse una confesión. Yo en el programa aquí dije que la interrupción había sido cuando el expresidente estaba hablando de Arena. Había escuchado un audio alterado que está circulando por ahí. Entonces yo lo que hice fue comparar diversos audios, mis apuntes, una nota que yo publiqué incluso, en la que yo constataba que la interrupción había sido en el momento en el que dije. Claro, y lo que pasa es que es atendible, Gabriel, por cuanto tú te remitías a audios y no presencialmente desde que el juzgado le cerró las puertas a la prensa, que hubiera sido muy diferente. Sí. Pero qué bueno que haces esta aclaración para que quede claro. Sí, sobre todo porque hubo muchos, comentarios de abogados incluso, que me dijeron, mire, usted dijo eso y no sé qué. Entonces me puse a comprobar y efectivamente caí en un error y lo tuiteé la semana pasada y quería solo aprovechar también este espacio para decirlo. Perfecto. Pero sigamos hablando del antes banco, de profundizar, me dijiste sobre el tema del banco. El banco, mira, esto es bien curioso porque vemos que la banca se prestó a este tipo de chanchullos, creo yo. Ahora ya sabemos que la banca fue sumamente dócil para permitir grandes transacciones de dinero sin seguir los protocolos de seguridad o de debida diligencia que siguen todos los bancos. Normalmente, si nosotros llegamos a un banco y cambiamos un cheque de $1,000, $2,000, se nos pide que llenemos un formulario sobre la procedencia de los fondos, etc. En 2004, 2009 las cosas no eran muy distintas y efectivamente se le pedía a cada uno de los que llegaban a hacer operaciones que endosaran el cheque o firmaran el DUI y su nombre para cambiar los cheques. La oficial de cumplimiento de ese entonces, la oficial de cumplimiento de los bancos son personas que dependen orgánicamente de los bancos, ellos detectaron, había una señora que detectó esos movimientos y los catalogó como movimientos extraños, sospechosos. Esta persona que trabajaba en el banco llamó a la presidencia del banco, donde Ricardo Samayoa, y le preguntó, bueno, mire, quiero saber qué pasa con estas transacciones, son muy extrañas lo que está ocurriendo. Se refería a los cheques que llevaba Pablo Gómez de la presidencia de la República, con montos de $50,000, $100,000, $150,000. Son muy extraños estos movimientos, decía la señora. Esta oficial de cumplimiento pidió una reunión con la presidencia, pero el presidente luego en un momento dijo que la dejara hacer unas consultas. Los testigos cuentan que Samayoa Rivas, el expresidente del Banco Cuscatlán de ese momento, de repente, como media hora después, llamó a su secretaria y dio la orden de que ese reporte de operaciones sospechosas se ignorara. Que es lo que nosotros conocemos como el ROS, que es algo que dio una imputación al expresidente Flores en su momento. Exacto. Él ordenó que en el caso del señor Saca no se trasladaran a las instituciones. Exacto. Entonces ahí sí vemos que sí hubo una alerta interna de los bancos, digamos como debería ser, pero que el propio banco ahogó esa alarma por orden del entonces presidente del Banco Cuscatlán. Y hay una cosa que dijo otra testigo. Era la entonces gerente de banca empresarial de La Pirámide, de la sucursal La Pirámide aquí, carretera Santa Tecla. Ella dijo que cuando no estaba el presidente del banco en el país, quien asumía ese rol era uno de los grandes accionistas individuales. O sea, era accionista individual minoritario, ¿verdad?
accionista individual mayoritario, perdón. Se trata del señor Elías Jorge Bajaya. Él fue primer designado a la presidencia de la administración Saca, pero además era tesorero del partido. Entonces hay toda una serie de Es decir, él asume como presidente del banco, era primer designado a la presidencia y además era tesorero del Partido Arena. Sí, no era, digamos, que asumía el rol de presidente. Sí, a falta de. A falta de, o sea, no es que tuviera o a lo mejor tenía un cargo un cargo relevante para tomar este tipo de decisiones, porque una de las testigos en el juicio Saca mencionó eso, o sea, mencionó que cuando no estaba Samayoa Rivas, quien daba la orden de cómo proceder, de ignorar las firmas en los cheques, era este señor Elías Jorge Bajaya, lo cual confirma de nuevo que habían tentáculos, ¿no? Vínculos, vasos comunicantes entre la banca y el Partido Arena y la Presidencia de la República. Debo decir que al señor Bajaya en el Faro lo he buscado un par de veces en los últimos meses para pedirle una entrevista para hablar precisamente de todo esto. Hasta ahora no se ha concretado y esperamos que en algún momento podamos hablar al respecto. Otra cosa que comentaba del Banco Cuscatlán es que a Pablo Gómez lo atendían en el banco en el tercer nivel de la pirámide. Ahí él llegaba con los cheques de casa presidencial, ¿verdad?, con la intención de cambiarlos. ¿Qué ocurría? De que él no iba al banco directamente, sino que al inicio él le entregaba los cheques a la secretaria del presidente del banco, la secretaria del presidente del banco se los daba a 2 empleados, al encargado de seguridad de la tercera planta y a uno de los pasapapeles. Ellos eran los que se trasladaban una caminata de 5 minutos a la sucursal La Pirámide, que está a la par de, o sea, son 2 edificios, ¿no? La agencia de banco y las oficinas corporativas estaban a la par. Entonces, el traslado de una oficina a otra demoraba 5 minutos. Entonces, quienes cambiaban los cheques eran estos 2 empleados del Banco Cuscatlán, llegaban a la agencia, entregaban los cheques, los hacían firmar, le recibían el dinero, se las daban en bolsas plásticas bien selladas, esas bolsas se las llevaban a la secretaria del presidente del banco y la señora secretaria le daba el dinero a Pablo Gómez, empleado de casa presidencial, y este los metía en un maletín negro, tipo de laptop, ¿no? Después de un tiempo, entre 2004 y 2005, estos empleados ya no quisieron seguir cambiando los cheques porque dijeron que no se sentían cómodos cambiando cheques con un dinero que no tenían nada que ver. Lo dijeron así en el juicio, fueron a testificar igualmente y dijeron que en un tono molesto algunos le reclamaron a la secretaria del banco que por qué tenían que firmar. Claro, dejaba su firma y su número de DUI. Entonces, uno de los testigos dijo que no se preocuparan, que esto ya estaba autorizado por la presidencia del banco, que no había nada que temer, pero estos 2 empleados insistieron en su molestia y de tal manera que a finales de 2004 dejaron de firmar los cheques. Y eso es incumplir otro de los requisitos legales que todo banco exige para las operaciones financieras. Ahora, pasándome siempre en el mismo tema, pero a otra institución, como es la Corte de Cuentas de la República. Esos, en alguna medida, elementos que se vierten en vista pública son muy interesantes porque esta persona vinculada al ente contralor en el pasado, puntualmente, si me equivoco me corregís, manifestó: el señor Hernán Contreras nos limitó precisamente en el examen pericial que nosotros podríamos realizar, dándole el finiquito posteriormente al señor Saca y diciendo que esta auditoría se realizara no en casa presidencial bajo todos los elementos, sino desde la Corte de Cuentas de la República, es decir, a control remoto, ¿cierto? Exacto. Solo voy a hacer una precisión con respecto al finiquito, ¿verdad? Pero sí, lo que llegó a decir el ex coordinador de auditores de la Corte de Cuentas, que estaba ahí en el periodo Saca durante 2004-2009, llegó a decir una serie de cosas que
en el juicio muchos abogados comentaban que había sido como una noticia criminis, ¿no? Como informar de que alguien había cometido... Bueno, de hecho, muchos se preguntaban por qué no está siendo procesado el señor Hernán Contreras. Sí, la fiscalía. Por ejemplo, yo lo escuché eso. Sí, exacto. Hay muchas preguntas al respecto, pero vamos a ir por orden de lo que todo lo que dijo este señor de la Corte de Cuentas. Lo primero fue que este señor, el que llegó a testificar, es una persona que sabe mucho de auditoría, digamos. Estuvo trabajando en la Corte de Cuentas desde el año 77 hasta el año 2016. Él se graduó de licenciatura de Contaduría en el año 98, me parece, o en los años 80, y fue ascendiendo hasta llegar al cargo de Coordinador General de Auditores. Llegó a decir de que Hernán Contreras, el expresidente de la Corte de Cuentas, que dirigía la Corte de Cuentas en ese momento, le dio la orden de que auditara la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República de Antonio Saca. Aquí está la primera anomalía. Fíjate que la actual presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Landaverde, nos comentó en El Faro, en una entrevista que vamos a publicar próximamente, que este señor no tenía la potestad legal para hacer auditorías él. La Dirección General 1 de Auditoría de la Corte de Cuentas es la encargada de auditar los fondos de casa presidencial, de tal manera que bajo ninguna circunstancia él podía hacerlo a título individual. Pero más grave aún fue la orden de Hernán Contreras, a quien también le hemos pedido entrevista en El Faro, pero no ha podido atender o no lo ha hecho. Dio la orden de que la auditoría la hiciera él solo, cuando lo normal es que se nombre un equipo de auditores que ciertamente se desplazan de la Corte de Cuentas al lugar donde tienen que hacer las auditorías. Este testigo, el ex coordinador de auditores, dijo en el juicio que le había dicho a Hernán Contreras, que le dijo en su momento, que lo mejor era nombrar a un equipo de auditores y desplazarse hasta casa presidencial. Cosa que Hernán Contreras no quiso, se negó y dijo, no, vos la vas a hacer y vos vas a ser el único. Según este testigo, que se llama Alfonso Bonilla Hernández, esa orden fue por escrito. Ahora hay que ver si esa orden queda o hay registro de ella. Por lo menos la presidenta actual de la Corte de Cuentas dice que no ha visto ninguna orden de trabajo por escrito, entonces eso está por verse aún. Pero lo que iba a decir este señor al juicio es que Hernán Contreras le dio esa orden y que encima le dijo que tenía que hacer, como bien lo decías, una auditoría a control remoto. Es decir, que todos los documentos para hacer la auditoría iban a llegar de casa presidencial a las oficinas de la Corte de Cuentas. Eso es, digamos, yo creo que anómalo, porque lo normal es que los auditores vean los documentos in situ, contrasten las partidas contables, vean los movimientos operatorios, movimientos financieros y determinen si ha habido ilegalidad o no. En el caso particular de las auditorías también tienen que ver si existen comprobantes de gasto, o sea, porque una cosa es solo ver las cifras, ¿no? O sea, como bueno, a ver el dinero que autorizó el Ministerio de Hacienda para Capres y después ver el monto de todo lo ejecutado. Eso está bien, pero lo importante es ir a ver los gastos específicos. Esa es la auditoría real. Este señor, el testigo que llegó a hablar a la corte, al juicio, dijo que sus auditorías no tenían legalidad alguna, que no tenían utilidad alguna porque no se había podido verificar la veracidad de los gastos, ni la legalidad de los mismos, porque no había tenido a la vista ningún tipo de comprobante, ningún tipo de documentación de respaldo que garantice que los gastos reservados se gastaron de tal o cual forma. De tal manera que son informes de mentiras lo que este señor elaboró entre los años 2004 y 2009. Él contó que hizo 5 informes de auditoría a la partida de gastos reservados del expresidente Saca y a ninguno le da credibilidad. Ahora, es curioso que el expresidente Saca haya recibido un finiquito. Fue el famoso finiquito express, ¿no? Sí.
Sí, que fue pero muy cuestionado en su momento. Se recuerda la foto aquella en el cual precisamente sentaron una conferencia de prensa. Exacto. Donde el señor Hernán Contreras se lo entrega al señor Saca en medio de la prensa. Sí, yo creo que fue así porque en ese momento había una apariencia de legalidad bastante generalizada en la Corte de Cuentas, en la presidencia. Entonces no había grandes cuestionamientos. Bueno, Arena sí los hacía en aquel momento, hacia finales de la administración Saca, pero sin pruebas. De tal manera que el entrega de finiquito sí causaba sospecha, pero no había nada concreto. Claro, 10 años después ya sabemos cómo terminó todo. Este finiquito hay que ver si tiene legalidad. Creo que es algo que tiene que estudiarse muy a profundidad. Bueno, con solo lo dicho por parte del jefe de auditores se cae completamente, porque ese es ciertamente el hecho generador, las auditorías que él realizó para la entrega del finiquito. Y fíjate que hay una cosa curiosa. El juez Alejandro Guevara, que es parte del Tribunal Segundo de Sentencia, después del interrogatorio de las partes, le preguntó al testigo, 3 preguntas, le dijo. O sea, según entendido, testigo, usted hizo auditorías de la forma incorrecta, ¿cierto? Sí, dijo, eran auditorías hechas de manera incorrecta. ¿Usted sabía que eran incorrectas? ¿Usted sabía que era incorrecto lo que estaba haciendo? Sí. Ok. Y en base a eso se le entregó el finiquito al presidente. Ahí el testigo dice, no le sabría responder. Pero el juez siguió preguntando, ¿quién entrega los finiquitos? El presidente de la República, el presidente de la Corte de Cuentas. Entonces, claro, o sea, hay que claro, pero es más que evidente cuando una auditoría no se realiza con los parámetros establecidos, sí, que es endeble y por supuesto al no tener ningún tipo de hallazgos o señalamientos se le entrega el finiquito, ¿cierto? Exacto. Hay un principio de que, bueno, solo los funcionarios que manejan fondos públicos tienen capacidad de ser auditados, ¿no? Pero en este caso el expresidente sí recibió cheques a su nombre de la partida de gastos reservados, es decir, sí hay cosas que evaluar, creo yo, para ver si ese finiquito es legal o no. No tiene buena apariencia, eso sí es indudable. Hernán Contreras creo que tiene que al menos responder en base a qué le dio los finiquitos al expresidente Saca, así como Rosalío Toches, expresidente de la Corte de Cuentas durante la administración Funes entre 2013 y 2014. Él también entregó un finiquito al expresidente Mauricio Funes y dijo que lo entregó porque confiaba en el trabajo de sus auditores. Pero también vemos que la administración Funes cayó en el mismo error de administrar mal la partida secreta. Se usaron 4 mecanismos distintos para nutrir la partida secreta, algo que ya había sido prohibido por la Sala de lo Constitucional en sendas sentencias de inconstitucionalidad de los años 2010, 2011. Y aún así, pese a esos 2 candados que puso la Sala, la presidencia Funes siguió nutriendo la partida de gastos reservados mediante otros 2 mecanismos más, que era usar préstamos de cooperación extranjera y además hacer como transferencias entre partidas de distintas instituciones del Estado. De tal manera que los 2 finiquitos, al menos de las presidencias Saca y Funes, están en entredicho. Perfecto. Vamos a una pausa publicitaria, aguántame un ratito. Al regresar quiero conversar sobre varios temas. Uno de ellos, por supuesto, son sobre la vinculación de periodistas. Quiero hablar acerca también de que este gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén ha tenido un gasto, una erogación mucho mayor y por supuesto que este gobierno prácticamente lo que hace es recibir un mecanismo utilizado por el expresidente Mauricio Funes, ¿cierto? Aguántame un ratito, pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake
qué helado, cappuccino, Hay una gran variedad de especialidades. sundaes. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Antes de iniciar este segundo segmento, quiero compartir con todos ustedes el tradicional collage de noticias que han acontecido, los hechos más relevantes en los últimos días y que producción ha preparado para efectos de ilustración. Arrancamos, producción, dice así. Jefe de Providad absuelve a Guillermo Gallegos pese a que no justificó $500,000 el señor Carlos Pineda y candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien Gana apoya precisamente para este puesto, recomendó a los magistrados que no envíen a juicio de enriquecimiento ilícito al señor Guillermo Gallegos. Por otro lado, señores, en este caso, el expresidente Elías Antonio Saca, testigo, involucra a periodistas Gabriel Trío y el señor Nacho Castillo en sobornos de casa presidencial. El partido Arena, registros contables del partido durante la presidencia de Saca desaparecieron misteriosamente. ¿Qué tal eso, señores? El presidente Salvador Sánchez Serén copió mecanismos del señor Funes para gastar en secreto $147.96 millones. No, señor, no le suba volumen a su televisor, no le pegue. En efecto, son $147.96 millones. ¿Quién? El presidente Salvador Sánchez Serén. Por otro lado, testigos respaldan confesión de expresidente Saca y vinculan a otras personas, incluyendo periodistas. Estados Unidos cuestiona transparencia con la que El Salvador entabló relaciones con China comunista. Senador estadounidense Marco Rubio inicia cruzada para cortar toda ayuda para El Salvador. Pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional, el Viceministerio de Transporte restringirá circulación de carriles de vehículos particulares y autobuses dentro de los carriles segregados. Taiwán rompe relaciones antes que El Salvador lo haga y acusa a el país de pedirle una suma astronómica de ayuda financiera de cara a los próximos comicios electorales. Parte de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Gabriel, quiero hablar acerca del tema de probidad. ¿A cuenta de qué el señor Carlos Pineda recomienda, luego de una investigación que hizo a la Corte, que no se mande a juicio a este señor Gallegos? Es muy débil la conclusión por la cual el señor Carlos Pineda
toma esa decisión. No tiene, digamos, a vista, o sea, no es lógica la respuesta que da. Él dice que hay un excedente, que si uno hace la suma de gastos e ingresos entre los años 2006 y 2015 del señor Gallegos, de él y su esposa, uno ve que en todos esos años pues tuvo cierta disponibilidad de fondos. O sea, lo cual no es hasta cierto punto cierto, porque pues, bueno, el diputado como tal, él tuvo déficit durante varios años. Quien sí tenía, digamos, superávit era su esposa. En todo caso, ese es el argumento que ocupa el señor Pineda para absolver o recomendar que se absuelva al señor Gallegos, porque dice que esa disponibilidad de fondos se traduce en que a lo mejor esos $500,000 que no tienen origen definido o origen detectado son ese dinero. Pero esa es totalmente una suposición. Ha habido devolución de dinero de las ONG de la esposa del señor Gallegos, ¿cierto? Sí, hubo una devolución de varias decenas decenas de miles de dólares. Ahorita no recuerdo, creo que serán entre 100 y 200,000 Listo, dólares. pero explícame una cosa, para que la población salvadoreña entienda este tema. Este señor pidió en su momento 3 meses, tú recordarás, y se lo concedieron en la Corte Suprema de Justicia. El señor Pineda eleva a Corte Plena 6 casos, entre los cuales se encuentran el del señor Gallegos, está el del señor Nayib Bukele, Ana Vilma de Escobar, Óscar Ortiz, Cifrido Reyes, Francisco Merino y el de este señor. ¿Cómo es que cuando ya sale de su jurisdicción, porque él eleva a esa categoría Corte de Plena, y que dice en efecto existen elementos sustentables razonablemente para que esto se dé paso a una sala de lo civil? ¿Cómo es que luego de toda esa investigación, de darle facilidades, de que llegue a la Corte Plena, de recomendar eso, luego pasa un tiempo y ahora dice, no, mire, yo recomiendo que fíjese que mejor no? O sea, contame, ¿cómo es eso? El 22 de junio pasado, cabal, Pineda lo que hizo fue recomendar que había que mandar a juicio civil al diputado Gallegos por no justificar cerca de 500, 700 mil dólares. Creo que unas 3 semanas después, el señor Pineda emitió otro recomendable, modificó su resolución. 3 semanas después. El 14 de julio. Cuando el periodo de aportación de pruebas ya había terminado, cuando él ya no tenía que tener ningún tipo de vinculación ni comunicación con esta persona. ¿Cómo es que luego de 3 semanas dicen, no, mire, lo he pensado mejor, fíjese que mejor hay que absorberlo? Sí, aquí hay una serie de versiones que se contradicen y que creo que hay que determinar bien. Cuando se le pregunta a los magistrados actuales o ex magistrados o al mismo señor Pineda por qué al parecer si el diputado siguió vertiendo información o pruebas de descargo cuando ya se había agotado el tiempo, todo el mundo dice que no hay un límite de tiempo para hacer eso. Claro que hay un límite. Por supuesto, se lo está diciendo un abogado que hay un límite, hay un debido proceso, por supuesto. Pero no está reglamentado, es decir, solo dice que habrá un momento... Espérame, ¿eso dijo que no está reglamentado? No, le vamos a dar la noticia, perfecto. ¿Sabe qué es lo que pasa? A falta de una ley, usted hace una hermenéutica jurídica, integración de la norma jurídica. Sí hay un procedimiento porque es homologado para todos, pero adicionalmente el Código Civil suple, es una norma supletoria. Por supuesto que hay ley, porque si no entonces la Fiscalía llegaría mañana, se me olvidó, fíjese, aportar esta prueba, fíjese que ya no puede, eso lo va a hacer en la sala. Sí, no, en el caso de los casos de probidad, esa es la gran crítica que se le ha hecho. Increíble. ¿No? Que la Corte Suprema de Justicia no ha definido el método de trabajo y eso permite vaivenes, ¿no? En el método de operaciones. O sea, a veces se dan 90 días, como se le dio al diputado Gallegos, a Ana Vilma de Escobar, a veces no se les da más que una semana, y cuando se acaba ese plazo tienen la potestad de seguir entregando. Eso, digamos, ha ocurrido en varios casos. Es cierto, el Código Procesal, el Código Civil y Mercantil es supletorio en estos casos, pero
como no está reglamentado, los magistrados, pues parece que actúan a... Gabriel, simple y sencillamente no lo quieren aplicar, porque cualquier abogado con una medianía de conocimiento sabe que eso es paja. Pues yo no sé si es paja, pero lo que sí es que lo han hecho y creo que hace falta por certeza jurídica que se definan los tiempos y todo esto y se defina si pueden hacerlo o no, porque si no lo hicieran, o sea, si no se puede hacer, no lo habrían hecho, pues. Y listo. lo están haciendo. Gabriel. Ahora, solo para terminar, lo de los $500,000, es cierto, Pineda dice, no hay origen conocido de estos fondos. Aún así, recomiendo absolver a este señor. Pero algo peor, de que el señor Pineda en su resolución da dos recomendaciones, que se le absuelva, pero si quieren que los magistrados también pueden mandarlo a juicio civil. Sí. O sea, como... Algo así como Cantinflas ha revivido, ¿verdad? O sea, como ahí vean qué hacen, podemos irnos por este camino o por otro, yo lo puedo sustentar técnicamente cualquiera de los dos. Digamos, yo creo que la técnica científica es una, ¿no? O sea, como da una conclusión. Imagínate un reporte de la Corte de Cuentas. Yo siento de que hay hallazgo, pero si ustedes quieren lo absuelven, pero si no, igual yo me voy a sentir feliz. Si usted lo manda, yo voy a hacer mi trabajo. Es decir, en el caló popular, gallo, gallina, ¿verdad? Es ambiguo, cabal. Así que es como lo dicen los magistrados. Sí. Algunos pero él quiere ser magistrado también de la Corte. Sí. ¿Qué tal un magistrado así ambiguo? Interesante, ¿verdad? Sí, digamos, lo hablábamos en el programa pasado, hay magistrados, jueces de cámara que a lo mejor dejan mucho que desear con sus resoluciones y creo que estos precedentes no son sanos para una democracia. ¿Qué conocimiento has tenido de la no elección de magistrados? Porque precisamente este ciudadano, del cual estamos hablando, el señor Gallegos, insiste en Sonia de Madrid. Exacto. Cuando de hecho en el baremo ella ha salido por allá por el lugar número 28. Sí, la señora de Madrid, procuradora general de la República. Sí, que tiene todo mi respeto, por cierto. Sí, no, digamos que no ha aparecido como destacada entre los baremos que han presentado las diversas organizaciones de la sociedad civil y digamos que eso es un hecho objetivo que hay que evaluar y que hay que tomar en cuenta para decidir que ella no es de las personas, digamos, más idóneas para un cargo como una magistratura de Corte Suprema de Justicia, debido a que para el mismo cargo sí están aspirando gente que con los mismos hechos, con el mismo tratamiento sí han salido con resultados destacables. Entonces, me parece que hay un entrampamiento. Ya hemos escuchado declaraciones a la prensa de diversos diputados en los que ellos básicamente están diciendo que va a haber un reparto, ¿no? Creo que fue el señor Gallegos que dijo ciertamente que si Arena iba a tener 2, si el FMLN iba a tener 2, pues ellos querían tener 1 y que su candidata era Sonia de Madrid. Esa es la manera en la que, según el ex magistrado Sidney Blanco de la Corte Suprema de Justicia, se repartían las instituciones del Estado entre los partidos políticos. Entonces creo que eso es un poco cuestionable a estas alturas que sigamos repitiendo esos esquemas. Y me parece que, de nuevo, insisto, el debate debería ser público, abierto, los requisitos o, digamos, los temas por los cuales cada uno de los candidatos es desechado o respaldado deberían ser públicos y de acceso a mucha gente, ¿no? O sea, para todo el mundo, los que están interesados en este tema. Pero como claro, o sea, las elecciones presidenciales ya son en 2019 y el presidente que gane o el presidente que gane va a estar sometido al control de la Corte, pues todos los partidos están interesados en que la Corte o la Sala de lo Constitucional particularmente sea favorable a ellos, de tal manera que les permita ponerle los candados suficientes a la presidencia de turno. Es un tema de alta importancia y que creo que no podemos permitir que los temas como lo de China-Taiwán o ese tipo de otros temas pues nos quiten el dedo del renglón de ese tema. Ok, quiero hablar del otro tema que ya compartía contigo, y es que la declaración
de un testigo criteriado, pero aunado, enlazado a otras declaraciones y también a la declaración del expresidente Saca, donde se establece que se tuvo alrededor de 1.8 millones de dólares precisamente para los medios de comunicación. Este testigo criteriado, al unísono con otro tipo de elementos probatorios, establecieron la concurrencia de varios nombres de periodistas. ¿Quiénes son? Porque en esta investigación, en esta publicación del periódico digital El Faro, de la cual ciertamente como punta de lanza en los medios de comunicación abre brecha para que otros retomen o no, porque algunos no lo han hecho, y hay que ser honrados. ¿De dónde deviene esto? Y a título personal yo lo decía la semana pasada que tuvimos una llamada telefónica tuya en una entrevista de televisión donde yo decía que había también como periodista, como medio de comunicación, lo había corroborado con abogados que habían estado ese día en la audiencia y habían mencionado dos nombres puntualmente: Gabriel Tríos, prensa gráfica, y Nacho Castillo, de la entrevista esta nocturna, ¿cierto? Correcto. Cuénteme. Estos dos directores de medios han sido, digamos, los primeros nombres que hemos podido documentar a través de diversas fuentes como periodistas que durante la administración Funes recibieron pagos de Casa Presidencial a cambio de cobertura favorable. Funes. Porque esto es importante aclararlo. O sea, los testigos que hablan son del caso Saca y Funes. Ellos han sido entrevistados por ambos casos. En ambos casos han dado declaraciones complementarias, digamos. Y son muy claros al decir que la presidencia Funes les dio sobresueldos, les dio un salario, un soborno de 4.000, 6.000 dólares, y que, aunque ellos lo niegan, ellos, los entrevistados por El Faro, ellos lo niegan, pero digamos que hay funcionarios, exfuncionarios de Casa Presidencial, de la administración Funes, y exfuncionarios de la administración Saca que confirman este tipo de pagos. Porque hay algo curioso, y aquí lo enlazamos con la administración Saca. Todos estos funcionarios dicen que esta es una práctica que se heredó de la administración Saca. Es decir, Funes replicó el mismo mecanismo de pago a periodistas que aplicaba Saca. Uno de los operadores para hacer estos pagos era uno de los testigos, ¿verdad?, cuyo nombre está reservado por ley, no lo podemos revelar, aunque creo que cada vez quedan pocas dudas de quién es. Es, digamos, un ex periodista que era cercano al expresidente Saca, es cercano al expresidente Funes, y que él era como el enlace de Casa Presidencial con diversos medios de comunicación. Entonces Gabriel Tríos y Nacho Castillo aparecen como los primeros dos nombres de periodistas que estaban a sueldo. El salario de ellos yo creo que es mucho más grande que eso que les daba la presidencia, pero ciertamente son 4.000, 6.000 dólares que creo que la mayoría de salvadoreños ni siquiera alcanza, exacto, libres de impuestos. Entonces son dos periodistas que, a cambio de cobertura favorable en sus propios medios, o aparecer como mediadores o para opacar ciertas problemáticas de los presidentes de turno, recibían esta compensación salarial de entre 4.000 y 6.000 dólares. Los testigos manifiestan, por ejemplo, reuniones en restaurantes en las que el testigo llegaba con un sobre lleno de 20.000 dólares, él se quedaba con 10.000 y repartía 6.000 y 4.000 al señor Tríos y al señor Castillo. Ellos, insisto, han negado los hechos, dicen que, aunque efectivamente confirman que se reunían con el testigo, fueron padrinos el señor Castillo, por ejemplo, fue padrino de boda del testigo, y bueno, o sea, hay varias relaciones así, y confirman que sí hablaban de la agenda pública, de la agenda noticiosa, niegan, eso sí, lo del dinero, pero tenemos todo este coro de voces y de
y de testimonios. Sí, ustedes esto lo han verificado con exfuncionarios. Sí, porque y no ellos es han fácil. asegurado que en efecto es cierto. Sí, no es fácil mencionar los nombres en una publicación, o sea, no, para empezar no podemos exponernos a una demanda, ¿no? Claro. Por difamación o lo que sea. La libertad de prensa no es absoluta, así como la libertad de expresión tampoco es absoluta, todo tiene que No, y estar. como periodistas tenemos la posibilidad de reservarnos los nombres, eso no hay ningún problema y el anonimato. Pero estas personas, estos exfuncionarios en efecto han corroborado que estas personas en efecto eran. No, exacto, no, y de hecho hay funcionarios que hablan con nosotros y nos dicen que así era, que ellos, los periodistas, activaban una especie de manto protector, así le llaman, que era, bueno, cuando necesitaban un momento de tranquilidad en la agenda mediática, pues los llamaban para pedirles que activaran el manto protector o el escudo protector, que hacía que ciertamente las opiniones desfavorables disminuyeran. El señor Gerardo Cáceres, que fue un operativo político de la presidencia Funes, también confirmó las reuniones con el testigo y los periodistas, con el testigo me parece, y él niega que haya existido dinero de por medio, pero confirma las reuniones. Entonces, o sea, hay cada vez más sospechas de que en realidad hay más periodistas. Yo creo personalmente que sí hay más periodistas involucrados. Si el listado puede ser mayor. Yo creo que es mayor, de hecho. Ahora, ¿no te parece a ti que lo más sano de todo esto ciertamente es que bajo una noticia criminis de esta naturaleza, que el señor fiscal general de la República haga una investigación profunda sobre estos periodistas o cualquiera y sobre todo a sus familiares para ver cuáles han sido los mecanismos de adquisición de ciertos elementos que ellos podrían tener y es decir, les estarían como ayudando a los colegas, ¿verdad?, a transparentar este tema, ¿no te parece? A mí me parece que hay algo que investigar, que es por qué este tipo de gastos sigue siendo secreto. ¿Por qué la partida secreta se ocupa para cosas reservadas o de inteligencia nacional, se ocupa para este tipo de cuestiones? Sí. ¿Por qué la partida secreta se ocupa para cosas secretas como esta? Exacto, o sea, no debería ser así. La presidencia ocupaba la partida secreta para comprar juguetes de la Secretaría Nacional de la Familia. También ahora vemos que había pago de periodistas. O sea, son cosas que no tienen ningún sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo que se tienen que investigar más el tema de los periodistas, primero por nuestra democracia, ¿no? Porque la prensa normalmente es un aparato de gran importancia en las democracias sanas y creo que le haría bien al país conocer los nombres de los periodistas. Ahora, que la prensa, que estamos siendo llamados a ser el cuarto poder doctrinariamente, ande metido en este tema, es una canallada. Ahora, no es la primera vez que se dice. Fíjate que hace unos 4 o 6 meses atrás que hemos entrevistado al señor Walter Araujo, él se ha referido con nombre y apellido a estas personas puntualmente, particularmente a una, al señor Castillo. Ahora, me llama muchísimo la atención porque él mismo le dice, señor, usted sabe que yo sé, usted sabe a dónde se reunía, usted sabe, o sea, esto es impresionante. ¿Por cuánto estamos hablando que una persona que estuvo ligado en varios cargos públicos en el pasado acusa con nombre y apellido al señor Castillo? Sí, probablemente Walter Araujo tiene... Ahora vemos en una vista pública un testigo criteriado que viene a confirmar eso, pero ustedes lo vuelven a reconfirmar con otros exfuncionarios. Exacto. O sea, sí hay hechos objetivos que nos permiten dar estos nombres, ¿no? O sea, tenemos que ser responsables a la hora de publicar esto y lo mismo creo que tenemos que hacer si vamos a publicar más nombres de periodistas. O sea, es un tema relevante para el gremio, creo yo. Tenemos que ser un poco honestos con la ciudadanía y decirles, miren, estos periodistas han hecho bien su trabajo, estos han hecho su trabajo porque recibían este dinero. Creo que es parte de la verdad. Después de esta publicación, ¿no han recibido ustedes ningún tipo de llamada para una entrevista por parte de estas personas? No, de hecho lo buscamos, ¿no? ¿Nuevamente? No, o sea, antes de publicar lo buscamos, nos atendieron. Sí, usted lo consignó en el periódico. Sí, nos negaron los hechos y no han vuelto a tocar nuestra puerta, al menos que yo sepa. No sé si los colegas del periódico habrán recibido alguna llamada de ellos o algo. Por el momento no. Entiendo que
que ellos, bueno, Nacho Castillo dijo en un video que iba a defenderse en todas las instancias posibles, ¿no? O sea, pues sí, pero no ha puesto ninguna demanda. No entonces, entendí si esto quiere decir que va a poner una demanda o por si lo investigan se va a defender. A mí me pareció como que iba quizás a evaluar la posibilidad de contrademandar al periódico, supongo, o no sé. En todo caso... No, pero si es al periódico, yo te confirmo desde ya que se habló con los abogados y todos han confirmado que en efecto el testigo lo dijo. Además, sí, ahí están las cintas magnetofónicas, sí, ahí están las actas de audiencia. No, pero el testigo, fíjate, hay una cosa, el testigo no lo dijo en la audiencia. El testigo lo que dijo en la audiencia, y lo decía aquí en el programa pasado, es que ellos dos y otros periodistas habían viajado una vez a Nueva York, ya no sé dónde más. Cierto, es que hay varios testigos, correcto. Y se les había dado un sobre con dinero, pero creo que esa no es la práctica de lo que todo el mundo piensa como periodistas a sueldo. O sea, lo que esta nota dice, que es muy distinto a los viajes, es que recibían mensualmente $4,000, $6,000 de casa presidencial para hacer su trabajo de periodistas. Y eso es bien distinto a los viajes. En la audiencia sí se habló de los viajes, el testigo habló protegido por un biombo y un distorsionador, entonces no se sabe quién, en la audiencia, bueno, los medios no pudimos estar presentes porque nos sacaron en ese momento, porque su declaración está protegida en otro juzgado, pero los abogados con los que platiqué me confirmaron de que él había hablado de estos nombres, pero en el marco de un viaje. Lo que nosotros hicimos en el periódico es ir a otros documentos, hablar con otra gente y averiguar esa práctica que se da mes a mes de darles dinero a cambio de una cobertura favorable. Perfecto. Voy a otra pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mister Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mister Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Gabriel Labrador del periódico digital El Faro, en una nota precisamente de este rotativo que nosotros retomamos en el tradicional collage de noticias que compartimos en el segundo segmento, establece que el señor Salvador Sánchez Serén primero ayudó en el pasado del gobierno del señor Funes a lavar desde sus cuentas alrededor de $14 millones. Número uno. Y número dos, Sánchez Serén copió mecanismos de Funes para gastar en secreto $147.96 millones. Coménteme. Esto de los $147 millones que la presidencia Sánchez Serén ha gastado desde 2014 hasta la fecha, parte de información pública, o sea, parte de información que el Faro pidió a la Casa Presidencial y a distintas instituciones, de tal manera que cualquier ciudadano lo puede ver. ¿Qué quiere decir esto? Este tema significa que Sánchez Serén ha estado de la misma manera que Funes y Saca utilizando dinero de la partida secreta de manera discrecional, sin rendirle cuentas a nadie, sin controles institucionales. Y creo que esto es particularmente grave en el FMLN debido a que su discurso muchas veces en público
es un discurso en el que ellos toman la bandera de la transparencia y dicen que Sánchez Serén es un presidente distinto, pero a la hora de los hechos ellos han estado haciendo exactamente lo mismo, que es gastar millones de dólares, de manera discrecional y secreta. Desde 2014 hasta la fecha, la Asamblea autorizó que la partida de gastos reservados de Casa Presidencial se nutriera recibiera 100 millones de dólares, es decir, año con año, 2014, 2015, 2016 se les dio 20 millones, 30 millones para gastos reservados, que sigue siendo secreto. Pero lo grave de esta noticia es que Sánchez Serén también heredó dos mecanismos que Funes utilizó para nutrir la partida secreta de otra manera. O sea, una cosa es lo que aprueba la Asamblea año con año, el presupuesto general de la Nación. Pero Sánchez Serén incorporó 40 millones de dólares más en este tiempo a través de dos mecanismos que han sido catalogados como ilegales en la administración Funes. Uno que es tomar préstamos del BCIE, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, tomar dinero de esos préstamos y pasarlos a la partida de gastos reservados. Que por resolución de la Sala de lo Constitucional no está permitido. Cabal, o sea, la Sala de lo Constitucional lo que ha dicho es que el presupuesto debe respetarse, porque la configuración del presupuesto es potestad de la Asamblea Legislativa. Y en la medida que Casa Presidencial utiliza otros mecanismos para nutrir la partida secreta, está incurriendo en faltas. El otro mecanismo que heredó Sánchez Serén es que a través del Consejo de Ministros se aprueban, se le quita dinero a la partida de seguridad, a la partida de educación, a la partida de salud y se pasa a gastos reservados. Entonces vemos que en detrimento de la salud, de la seguridad de los salvadoreños, se está alimentando una partida secreta que no sabemos cómo se está gastando. Y esto es particularmente grave porque lo mismo por lo que está siendo procesado Saca y Funes, lo está haciendo Sánchez Serén. Básicamente la administración Sánchez Serén se está resguardando en que estos gastos son gastos protegidos por el secreto de Estado, por la ley del organismo de inteligencia del Estado. O sea, la ley del OIE dice que el presidente de la República será el único que puede disponer de los gastos reservados y que él es el único en el que puede decir cómo se va a gastar. Sin embargo, debe haber un control institucional. Creo que las lecciones de la administración Saca y la administración Funes han sido demasiado contundentes como para permitir que no haya controles institucionales sobre una partida tan importante como la partida secreta. Me parece que Sánchez Serén debe ser un poco más transparente en cómo justifica que ha gastado 147 millones de dólares. Es en este año de posguerra, desde el año 92, el tercer presidente que ha gastado más dinero. O sea, primero está Saca, después está el presidente Flores y ahora está Sánchez Serén. Eso, Saca, Funes y Sánchez Serén. Esto me parece que es de destacar, es decir, no podemos permitir que una vez más la partida de gastos reservados sirva para fines que desconocemos los salvadoreños, porque ahora, no son nuestros impuestos. Gabriel, lo que sí resulta ser también aterrador es que nosotros vimos en el pasado al expresidente Flores declarar que en efecto se habían recibido fondos de Taiwán. Vimos nosotros al expresidente Portillo de Guatemala procesado, que también recibió fondos de Taiwán, si tú recordarás, fue extraditado a Estados Unidos, etcétera. Ahora vemos nosotros donde Taiwán rompe relaciones antes de que lo haga el gobierno de El Salvador, pero dice, nos pidieron una cantidad impresionante de plata, por lo tanto nosotros no podemos seguir. Entra China, ellos dicen, ellos sí se la dieron,
no para el puerto, sino que obviamente no hay que ser científico de energía nuclear para darnos cuenta que esto está íntimamente ligado al tema de los próximos comicios electorales. Es decir, el Frente criticó eso en Taiwán, criticó eso en su momento en los gobiernos de Arena, pero el presidente Funes también recibió fondos de Taiwán, particularmente el programa Conversando con el Presidente. ¿Cómo se come eso ahora entonces? Sí, lo que creo que es llamativo es que Taiwán ahora está criticando la chequera de China continental para hacer la diplomacia, ¿no?, internacional, y que creo que eso es bastante irónico tomando en cuenta que Taiwán tuvo la diplomacia del dólar y con eso pues tuvo digamos la alianza del presidente Flores, por ejemplo. Es decir, es curioso que Taiwán ahora esté recriminando lo que antes hizo con diversos países de Centroamérica. Ok, Gabriel, ya no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias por haber atendido nuevamente, como en otras oportunidades, nuestro llamado para conversar sobre investigaciones a profundidad, sobre ciertos elementos que se están dando y que se van a seguir dando y que vamos a seguir tocando a tu puerta, en este caso puntualmente denominado Destape a la Corrupción. Muchísimas gracias, te lo agradezco y por supuesto agradezco mucho el tiempo que has destinado al pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia y lean El Faro y estén atentos a las nuevas publicaciones. Perfecto, gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto de este día y de la semana. Así están las cosas hoy por hoy. Será hasta el día de mañana. Que tenga un día espectacular y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.